Hola, bienvenidos a este canal de Secretos Revelados. Mi nombre es Macarena y vamos a comenzar el capítulo 15 de la novela Callando la ignorancia de mi karma. Es una novela de autobiografía de la historia de una medium, o sea, yo. Capítulo 15 se dice, el título es Historia de Salvador y su moto. Era el mes de noviembre del año 2010 y el verano se hacía sentir con sus oleadas de calor y los chicos disfrutaban de su juventud entre risas y diversiones con sus motos y enamoramientos. Entre ellos se encontraba mi hijo Salvador, de buen carácter, al que le gustaba ser el centro de atención donde quiera que llegase, con un humor bastante negro frente a la vida y sus peligros. Era un chico de pocas palabras con sus familiares adultos, algo muy común en los muchachos de esa edad que se creen maduros y seguros ante la vida, que enfrentan con cigarrillos, vino caliente y con sus cabezas bastante imprudentes. Esa noche se encontraba Salvador junto con sus amigos por la calle principal de la playa de la capital de Uruguay, Montevideo, frente al mar. Salieron en motos y otros en auto. En la madrugada, de repente, uno de sus amigos le preguntó a Salvador: «Amigo, ¿me prestas tu moto para ir a buscar unos cigarros?» «No», le contestó Salvador. «Dale, si te la llego a romper te la pago el doble». «No se trata de eso y lo sabés», le dijo Salvador, pero luego reconsideró y cambió de opinión. «Bueno, dale, sos mi jefe, llévate la moto entonces». Se bajó de la moto, le dio el casco y este chico se fue en la moto. Entre bromas y sin pensar en nada malo, se la entregó, pero empezaron a pasar las horas y el chico no regresó. De ahí es cuando sale todo el grupo de sus amigos en búsqueda y lo encontraron en el barrio llamado Carrasco, a unas 20 o 30 cuadras, a lo que le llaman la Rambla de Montevideo, en medio de una noche oscura y al rugir de las olas impacientes que se mezclaban con el ruido de las motos. Era de madrugada. La moto de mi hijo estaba tirada en el medio de la calle y resplandecía como un faro por su color amarillo. Salvador caminó hacia el vehículo mientras que sus otros amigos quedaron a la distancia mirando. Algunos comenzaron a decir cosas indescriptibles, quizá productos del miedo que se empezó a apoderar de todos. El viento había cubierto de arena de la playa toda la calle. Estaba como cubierta como un tapete y la moto se notaba que había resbalado por más de media cuadra con el muchacho encima. Y su pierna estaba destruida. Pero ese no fue el impacto mayor de mi hijo Salvador de 25 años, sino aquel de la cabeza, porque tenía el casco levantado arriba y un cigarrillo en la boca, lo cual le fue evidente que al caer y al no tener puesto el casco, se partió en muchos pedazos su cráneo y perdió la vida en un segundo. Quedó sin cigarrillos y sin existencia. Alejandro, mi exmarido, fue el primero al que le informaron del accidente, pues en esos tiempos tenía un cargo muy importante en la policía. Y lo llamaron y le dijeron que un joven muy chico, muy pequeño, muy adolescente, de cabellos negros, delgado, había fallecido en una moto que al parecer era de su hijo. «Hay un chico muerto, comisario», le dijeron. Alejandro, supongo yo, adiestrado a no mostrar en su rostro las emociones, se manejó con calma hasta llegar al lugar del infortunio. Llegó al lugar y vio a lo lejos un cuerpo en el medio de la vereda, tapado con unas mantas. Eso lo mantuvo por muchos segundos tragando una saliva por su garganta, pero siguió caminando hasta acercarse a los policías que rodeaban el cadáver. Ahí prendió un cigarrillo con las manos temblorosas
y miraba un punto fijo del cuerpo al lado de la moto de nuestro hijo y se quedó en silencio. De repente escuchó un ¡papá!, que fue Salvador que lo llamaba. En ese instante Alejandro casi que puedo decir que regresó a la vida. Se levantó, abrió los ojos, lo vio y se dio un buen abrazo con muchísimo alivio. La impresión causada por ese accidente, sumada a la angustia y a la incertidumbre, ese día lo obligó a ocultar, lo llevaron ese día a sufrir una fuerte descompensación luego de que pasara todo el papeleo e incluso ameritó una internación urgente. La muerte lo asustó y sin duda el amor que sentía por su hijo lo había hecho vulnerable al punto de que la sola idea de perderlo le creó el mayor de los desconciertos. Ante el suceso, a mí me mantuvieron al margen, pues habían llamado a mi hija Luz y le pidieron que no me contaran nada. Sin embargo, no contaron con que mi intuición era diferente y supe enseguidita que algo había pasado con Salvador, por lo que me levanté, serían las 4 o 5 de la madrugada. Me levanté, me vestí y salí rumbo a buscar a mi hijo. Al llegar al lugar estaba Alejandro, nos vimos, ya hacía bastantes años que no nos habíamos visto, y como siempre no fueron necesarias las palabras, porque aún las palabras, las miradas, aún hablaban. Pero en esos días cada quien hizo lo que le correspondía, ninguno buscó al otro, fuimos los papás que Salvador necesitó en ese momento y nada más. A partir de ese accidente yo comencé a sentir un malestar muy diferente a lo que ya venía experimentando. Y a los días siguientes trajeron consigo una ola de dolor insoportable. Lo que más sentía era el dolor de cabeza y poco a poco fui perdiendo también la movilidad en la pierna. Los puntos más altos de dolor los llegaba a sentir cuando venían a mi casa los amigos de Salvador, quienes cargaban su inconformidad y confusión por la desaventura. Tenían muchas preguntas y ninguna explicación sobre la pérdida de su amigo de esa manera, tan agresiva, violenta e irónica. Sin embargo, ninguno hablaba nada, solo se quedaban ahí en la sala y se reunían en mi casa casi que en silencio, haciéndose un proceso de luto. En esos días pronto tuve que volver a acudir a los médicos nuevamente porque no me podía alimentar, era mucho estado de nervio, estaba con una fisonomía casi que esquelética, tenía episodios de fiebre, no lograba probar bocado y hasta para caminar al baño debía pedir ayuda a mi hija Luz. Inclusive no podía ni siquiera ir a la farmacia, mis piernas sencillamente no me obedecían y no veía el sol porque era imposible que yo tolerara la luz del sol en mis ojos. Y entonces lo que comenzó siendo algo que sucedía cada tanto, comenzó a sobrevivir o a aparecer en mi vida a diario. Creo yo que eso fue uno de los peores tiempos en este caminar que he tenido. Sin duda algo literalmente me estaban matando. No obstante, los médicos, como siempre, no encontraron nada en mi pierna ni en mi cabeza. Hicieron rayos X y nada más que me mandaron al psicólogo que tomara calmantes, antidepresivos y que todo era culpa mía. Por lo que nuevamente volví a un tormento imposible de explicar. En esos días me resigné a aceptar que la ventana estaba abierta de nuevo y que ese frío que entraba era casi imposible de soportar. Empecé a pensar más y más en el suicidio como la única salida y por amor a mis hijos. El morir sería en mi estado el amparo mismo de tanta tortura propia y ajena. Lo comencé a planificar y en mis oídos apareció una voz muy clara y firme que me decía:
Dale, matate, matate. Sos un asco de persona. Solo le complicás la vida a todos. Hacé algo, sé valiente, hacé algo al respecto. Vale, matate. Esa voz era casi permanente y era audible para mí y hasta la podía oler. Tenía un olor a azufre, a mugre y a cosas inmundas. Ese día bajé por las escaleras de mi apartamento a la casa donde vivían mis padres, casi a rastras por la escalera. Solo alcanzaba a ver como reflejos, como que si mi vista también se apagara por momentos, como que estuviera perdiendo la visión. Tampoco podía mover mi cuerpo, algo me cegaba y me inmovilizaba. Llegué con esfuerzo a contarles a mis padres y a Lucas, mi hermano, que yo estaba escuchando una voz que me ordenaba matarme. Sin embargo, ese día fue triste, porque los tres que se estaban mirando una televisión en la tardecita, pero los tres me contestaron al unísono que no dijera tanta estupideces juntas y que dejara de molestar. Continuaron mirando el programa de la televisión, no se dieron por enterados y siguieron con sus tareas. Yo bajé la mirada y me fui a mi casa. Y al otro día intenté matarme. No tenía muchos planes de suicidio en mi cabeza, así que tomé lo primero que encontré a la mano, actuando casi que como hipnotizada. Escribí una nota para mis hijos y caminé por todo el apartamento mirando las fotos de mi familia que, en vez de ayudarme a cambiar de idea, el efecto fue todo lo contrario. Estaba segura de que los libraría de una gran carga pesada que no era necesario vivir. Tenía un perro llamado Polo, un caniche, color canela, que comenzó a ponerse como loco y ladraba sin parar, quizá dándose cuenta de que yo estaba alienada, tratando de cortarme las venas con un cuchillo afilado de la cocina. Bajé al piso, tratando de calmarlo. Me senté en el piso frío y él comenzó a lamerme la cara secándome las lágrimas. Y ahí comencé a acariciarlo mucho tiempo, tendida ahí en el piso helado, en un día de invierno. A la vez que abrazaba una campera color roja que tenía de luz y unas zapatillas de Salvador que encontré debajo de la mesa. Tocaba las cosas sin parar, necesitaba como sentir el olor de mis hijos, mientras que mi perro Polo, llamado Polo, seguía lamiéndome toda la piel que veía en mi cuerpo, cara, manos, todo lo que yo tenía a disposición. Mi perro me empezó a lamer. Sabía que nadie llegaría a esa hora. Mi hija estaba con sus amigas donde había ido a quedarse la noche y mi hijo trabajaba en el restaurante a pocas cuadras de la casa. Mis pensamientos eran completamente oscuros. Sentía que no servía para nada. Apenas lograba hacerles alguna comida y luego iba derechita a la cama y ahí era una vida de sobreviviente. No era una vida digna de ser vivida. Y caí en ese pozo tan profundo donde ya no tenía salida. Pensé en mi abuela la canaria, con la seguridad de que ella me vendría a buscar de donde fuera que se encontrase. Y ahí la comencé a llamar, con una voz sin fuerza, como enmudecida. Abuela canaria, abuela llámete, abuela canaria. Y llamé a mi abuela que tantas veces la había sentido a mi lado. No tenía seguridad en esos tiempos, pero yo si había alguien que me podía ayudar era mi abuela. Y en esos momentos fue a la persona que llamé del otro lado del mundo. Y justo antes de tratar de cortarme las venas, llamé a mi ex esposo Alejandro y le dije que me perdonara, pero que yo ya había hecho todo lo humanamente posible y que el dolor ya no me dejaba vivir. Le pedí por favor que se comportara como un hombre y que se encargara de los hijos, de nuestros hijos,
a partir de ese momento. No recuerdo qué fue lo que me respondió al teléfono. Solo sé que actuó muy rápido, supongo, que llamó al celular de mi hijo Salvador y este llegó cuando yo estaba a punto de cometer el peor de mis pesadillas. Su interrupción me hizo sentir que como que había despertado, como que me había sacado de un lugar sombrío, como de una cueva, como de una cosa muy oscura. Mi intento suicida era un llamado de alerta, pero cuando mis familiares se enteraron, decidieron nunca hablar del tema, ni siquiera mi mamá Gema. Ese día nadie preguntó nada y nadie indagó jamás sobre nada. Todo se ocultó, todo quedó en silencio. Quizá para no saber eso que no querían ver o simplemente porque les abundó el cansancio. Mi hijo, encerrado en el baño, recuerdo que habló con su padre por teléfono después de encontrarme. Habían entendido lo que sucedía y mi hijo Salvador lloraba. Todos estábamos agotados, pero ninguno de ellos sabía cómo ayudarme. Ese día llegué al límite de mis fuerzas. Estaba noqueada, desahuciada, bloqueada, y lo peor era que ya no tenía más fuerzas ni donde buscar ayuda ni respuestas. Había agotado todo lo que conocía. Estaba en una caverna oscura y no encontraba salida. Sentí que ese era el final, que mi historia tenía que tener un cierre irrebatible, fuera malo o fuera bueno, pero algo concluyente. Y ahí estaba yo otra vez preparada para pelear la última batalla y volver a la guerra. Al día siguiente me levanté siendo otra. Abrí la ventana del dormitorio de par en par, miré al sol directamente, me ardieron los ojos de tal forma que las lágrimas comenzaron a brotar sin causa alguna. Me había enojado conmigo misma y estando sola ya en la casa comencé a sacar las fuerzas y enfrenté lo que yo nunca pude entender en esos días. Salí a la calle a rastras y aún tomándome de todo lo que encontraba y sentándome cada 10 pasos, fui saliendo de esa gran caverna oscura. Caminaba 2 pasos y me sentaba en el piso. Me volvía a parar, caminaba 2 pasos, me volvía a agarrar de lo que encontraba y me volvía a mirar el sol. Recé, oré y medité. Y en la oración, mis últimos empujones de vida, por si acaso había otra opción. Aunque la idea del suicidio no dejaba de atacar mi mente, o era blanco o era negro, pero no veía tonos grises, era todo o era nada. Si no cambiaban las cosas, tomaría el camino de los cobardes, pero esa vez ya sabía que no debía avisar a nadie. Ya mi alma no soportaba más pisoteadas bajo el tono de la indiferencia o hasta de la burla en una vida vergonzosa. Aún respiraba con suspiros, pero se me estaban agotando. Deseé, en un punto, retomar mi ritmo de vida anterior, pero tampoco podía ejercer la escribanía, y no logré hacer más que estar como en esa pausa y esperar resignada, recordando siempre en mis oraciones las palabras de mi pastor Miguel Ángel, que me mantuvieran viva en ese tiempo en que mi familia resultó implicada y por temor se mantuvieron muy, pero muy apartados. Especialmente mi hermana Natacha, que desde hacía mucho tiempo había desaparecido de mi vida. Decía que a mi teléfono no entraban sus llamadas desde Canadá, pero la razón por la que no hacíamos un mayor esfuerzo era porque había mucho resentimiento, orgullo y muchísima ignorancia. Sin embargo, el universo había enviado a mi hija Luz con el mismo temperamento enérgico de Natacha, y yo nunca estuve sola, porque en esos días en que Natacha no estuvo Luz, mi hija, que fue la única que me defendió y me ayudó en estas diversas contiendas con el mundo espiritual y esas incapacidades que
ignoraba. Hoy entiendo que siempre estuve guiada y con alguien a mi lado para soportar cada prueba, tal como lo predijo mi querido pastor Miguel Ángel, el mentor espiritual que conversaba conmigo desde niñas en sueños. Luego de varios días en oración, meditación y mirando la vida ya como una náufraga, comencé a mirar el cielo y clamé desde el alma la ayuda desde lo alto. Yo ya no contaba con más tiempo. Muy bien, seres divinos. Realmente este capítulo yo no recordaba haberlo escrito. Quiero decirles que esta novela fue escrita hace como 10 años atrás. Estamos hoy en el día 17 del 12 del 2024. Mi nombre es Macarena Britos y acabo de leer Mi tentativa de suicidio en el 2010. Sinceramente no sé qué decirles. Tengo tanto para decir que no sé por dónde empezar. Solo voy a decir que continúen escuchando los audios y prometo que al terminar la novela, por lo menos esta, porque hay una segunda de estos 10 años últimos, les prometo que les van a quedar las cosas mucho más claras. Y cualquier pregunta, por favor, déjenmela en comentarios, que como les digo, terminada la novela voy a empezar a contar lo que no escribí acá. Lo que sí sabía, pero en aquel entonces no me animé a escribir. Hay muchas cosas que todavía no les he contado. Esto es como un muy pequeño aperitivo de lo que continúa. Y pequeño mismo, ¿eh? A pesar de que ustedes pueden llegar a decir, pero Macarena, te quisiste suicidar. Sí, lo sé, lo entiendo. Por alguna razón yo no entiendo este tiempo como algo negativo, sino que lo siento como algo extremadamente necesario, que yo tuve que vivir eso. Yo tuve que sentir eso. También otra cosa que me di cuenta es que yo cuando les hablo de la ventana que se abre, nunca les dije o nunca, no sé si lo dije en el correr de esta novela escrita, que lo que me atacaba a mí era algo que no se ve y que no tiene nada que ver con ningún problema mental, sino que tiene que ver con un tema espiritual, ¿sí? Pero en esa época de este capítulo, de ese año, yo tendría que hacer las cuentas, pero yo ya estaba estudiando, creo, en el centro espírita, por donde yo me encuentro. Yo ya había empezado el estudio de los libros de Allan Kardec y el libro de los medios de Allan Kardec. Yo estaba empezando, es cuando entra la luz a mi vida, y no quiero hacer spoiler, porque vamos a continuar leyendo los capítulos que continúan, porque realmente esto fue fuerte, seres divinos. Les tengo que confesar que esto fue fuerte. Por eso quizá ustedes hoy me ven por las redes sociales. Yo disfruto mucho de la vida. Les quiero decir que yo por eso soy tan feliz. La vida me ha regalado la libertad, el conocimiento, pero eso no fue fácil, no fue gratis. No estoy diciendo con eso que uno tiene que sufrir para tener bendiciones, no es así. Lo que estoy diciendo es que en mi vida sucedió de esta manera, de esta forma. ¿Por qué? Porque más adelante en los capítulos siguientes ustedes se van a dar cuenta por qué yo tuve que sufrir eso. Porque ahí viene la parte en que yo recuerdo mis vidas pasadas. Y es como que el mundo espiritual me muestra que yo no estaba sufriendo nada injusto y por qué era los porqués, ¿no? Porque muchas veces nos preguntaba por qué a mí, si yo no le hice mal a nadie. ¿Por qué me pasa esto? Las explicaciones están en los siguientes capítulos y me voy a parar acá porque ya saben, me conocen que hablo hasta por los codos y no quiero hacer spoiler porque voy a leer el capítulo siguiente para ver si realmente lo digo, y si no lo digo, lo voy a decir después, pero lo voy a decir.
¿Por qué? Porque de alguna manera alguien lo tiene que hacer, tiene que revelar los secretos. Secretos revelados es eso, revelar los secretos de cosas que no se hablan en este mundo, por lo menos en habla española, en habla hispana yo no lo encuentro. Sí lo encuentro del lado portugués, porque Brasil es un país mucho más abierto en cuanto a la espiritualidad, pero del lado de español yo no he encontrado, quizá existan, pero de estos tipos de conocimientos no lo he encontrado. Ojalá lo hubiera encontrado, me hubiera ayudado un montón. También espero que les ayuden ustedes a entender sus propias vidas, no necesariamente que tengan que ser medios, sino a entender por qué uno vive lo que vive y por qué cada paso uno tiene que tomar un aprendizaje, porque si no los patrones se repiten, ¿sí? Se vuelve a repetir las mismas pruebas para que tú aprendas lo que tengas que aprender. Y eso es tal cual, seres divinos. Si hay algo que yo me tengo que poner contenta de esta parte es que yo tenía una prueba y aprendía rápido. En otras ocasiones no fue tanto, porque me costó mucho reconocerme medium. Ahí sí me demoré como 10 años, seres divinos. Me costó mucho reconocerme que yo era medium y asumir ese rol y utilizar los dones que tengo como medium, ¿sí? No se olviden que yo era una persona de las leyes, de la justicia, de las cosas muy concretas, lo místico, a pesar de que yo siempre fui muy espiritual, era Piscis, no estaba dentro de mis, ¿cómo les explico?, de mis vocaciones, a dedicarme a algo espiritual. Pero bueno, hasta que no lo entendí, mi vida como que no se acomodó. Por eso siempre les digo, busquen su propósito de vida, porque hasta que tú no estés en tu propósito de vida, las cosas no se acomodan por más oraciones y por más que tú le pidas a la luna, a Dios, a todos los orishas, a los ángeles, no se acomoda hasta que tú no encuentras tu propósito de vida, que puede ser diferente para cada existencia. Puede ser que tengas que ser médico, mamá, que tengas que limpiar, que tengas que organizar, que tengas que aprender, que tengas que... Mil cosas, seres divinos. Cada uno en su realidad propia, ¿sí? Pero si uno se empeña en salir de ese propósito o no lo entiende, ahí es cuando la vida es como que te va dando cachetadas y te vuelve a las mismas pruebas o te vuelve a llevar a la misma cuestión para que tú reacciones y entiendas, y cuando tú entiendas, ahí es como que te abre el velo de la mente y dices, wow, ahora lo entendí, y ahí es cuando las cosas comienzan a cambiar. Muy bien, seres divinos, los quiero mucho, déjenme sus preguntas, no se preocupen por mí, fue una época, me dolió leerlo, me hubiera gustado no tener que leer este capítulo, pero así fue. El siguiente capítulo, capítulo 16, se llama Karmas y vidas pasadas. Los espero. Ahora sí, namaste.